Hola, un saludo a todos, me llamo Eduard Villagrasa, soy de Barcelona y voy a proceder a exponer el tema sobre la asignatura de Metodología y Evaluación de Biología y Geología del máster de profesorado. El tema escogido son los microorganismos extremófilos y he escogido este tema un poco por mi especialización, yo soy microbiólogo. Las generalidades de los microorganismos extremófilos. He querido empezar con esta diapositiva un poquito divertida. Vosotros ahora no veis el PowerPoint por un tema técnico, pero en clase sí que le he enviado al profesor la presentación, entonces a lo mejor la podéis compartir y podéis ver simultáneamente a la vez que yo estoy hablando. Entonces, en esta diapositiva se ven unas viñetas muy divertidas acerca de los microorganismos extremófilos, en concreto unos dibujitos sobre halófilos, termófilos, psicrófilos y alcalófilos. Se ven una serie de microorganismos pues, divirtiéndose y pudiendo vivir sin dificultades en ambientes con hielo, en ambientes con altas temperaturas, etc. Un extremófilo es un microorganismo que vive en condiciones extremas, entendiéndose por tales aquellas que son muy diferentes a las que viven la mayoría de las formas de vida de la Tierra. Es decir, las condiciones normales. 37 grados, una atmósfera, pH de 7.4 y salinidad entre 0,9 y 0,3%. Estos microorganismos extremófilos presentan adaptaciones. Estas adaptaciones, en forma de biomoléculas y mecanismos moleculares, son los que les aseguran la posibilidad de habitar estos ambientes tan extremos. En concreto, son adaptaciones de tipo metabólico, es decir, estos ambientes tan extremos les sirven como medio de supervivencia. Ellos están adaptados a vivir en estos ambientes en condiciones extremas. Algunos dirían que incluso viven en condiciones abiológicas. La gran mayoría de los extremófilos son procariotas. Esto es por su simplicidad estructural. A mayor simplicidad estructural, mayor adaptabilidad. Es decir, su genoma es más simple y pueden introducir a nivel de plásmidos, etc., genes que les confieren ciertas adaptaciones de una forma más rápida y sobre todo más eficaz. Tienen, por tanto, una flexibilidad metabólica muy clara. Los más extremófilos de todos pertenecen al dominio Archaea, que es el dominio más antiguo. Perdón. Voy a pasar a detallar los tipos de extremófilos más llamativos, o podríamos decir, que más se estudian. Son los acidófilos, los alcalófilos, los balófilos, los halófilos, los psicrófilos, los termófilos. Cada uno hace referencia a una adaptación metabólica. Aún así, tengo que comentar que muchas veces estas adaptaciones van unidas. Es decir, un acidófilo habitualmente también es termófilo. Es muy difícil que solo sean un tipo de extremófilo. Aún así, sí que es verdad que hay algunos que son concretamente un tipo, pero los ambientes extremos muchas veces las características extremas van unidas, como por ejemplo bajas presiones o altas presiones unidas a bajas y altas temperaturas, unidos a bajos y altos pH. Los acidófilos se desarrollan en ambientes de alta acidez. Su pH óptimo de crecimiento es 3, o alrededor de 3. Es un pH realmente ácido. Podemos destacar géneros como ferroplasma. Por ejemplo, en España tenemos un hábitat muy destacable como son las minas de Río Tinto, en Huelva, que es un hábitat que incluso está estudiando la NASA. La NASA lo estudia por un tema de adaptación metabólica, es decir, son ambientes que reproducen condiciones tan extremas que son similares a la vida que podría haber en Marte. En este ambiente aparecen acidófilos. Aquí en la presentación os pongo unas imágenes de las minas de Río Tinto. Aparecen acidófilos, en concreto acidófilos relacionados con el hierro y por eso a simple vista se ven aguas rojizas o con coloraciones intensas. Los alcalófilos son todo lo contrario, son microorganismos extremófilos que viven en pHs muy alcalinos, básicos. Por ejemplo, su óptimo de crecimiento es un pH de 9. Los barófilos se desarrollan en ambientes con presiones muy altas, como por ejemplo los lechos oceánicos profundos. Hasta 11.000 metros de profundidad, allí la presión es altísima,
como por ejemplo en las fosas de las Marianas. Allí hallamos un microorganismo que es barófilo en esencia, pero que también va acompañado con su capacidad de termófilo, como es Thermobacter. Los halófilos, por su parte, son extremófilos que se desarrollan en ambientes hipersalinos, es decir, con altas concentraciones de sal, como por ejemplo Halobacterium. Un entorno típico de un microorganismo halófilo, el Mar Muerto. Y en concreto aquí destaca Haloarcula marismorti, que es un microorganismo endémico del Mar Muerto. En la presentación hay una imagen donde se ve una salina. Una salina es el lugar donde a partir del agua del mar se obtiene cloruro sódico para el consumo humano. En estas salinas muchas veces aparecen microorganismos halófilos que contaminan esta sal de coloración rojenca. Los psicrófilos o psicotolerantes son aquellos microorganismos que se desarrollan en ambientes fríos, como por ejemplo glaciares o fosas abisales. Son Poramonas, Shawanaella, Cyclobacter. Y los termófilos, por su parte, son todo lo contrario. Son aquellos microorganismos que se desarrollan a altas temperaturas. Es decir, son capaces de tolerar y vivir en condiciones óptimas a altas temperaturas. Es tal esta adaptación que muchos de ellos no son capaces de sobrevivir si no hay estas temperaturas tan extremas. Los hipertermófilos son un grupo de microorganismos los cuales su temperatura óptima de crecimiento está alrededor de los 80 grados o más allá de los 80 grados. Estos hipertermófilos destacan por su capacidad adaptativa a la temperatura. Son como, por ejemplo, Pirococcus y Pyrolobolus. Pyrolobolus en concreto fue aislado, el último, en las chimeneas hidrotermales submarinas y se multiplica en torno a los 113 grados. Es una temperatura de crecimiento muy elevada. Bueno, pues aquí proyecto esta imagen de los microorganismos termófilos, donde se ve el vapor de agua emerger por las altas temperaturas del agua, pero igualmente aparece vida microbiana en forma de coloración rojiza, amarillenta, naranjosa, donde se puede ver esta presencia microbiana. Son estos microorganismos extremófilos. Bueno, pues este es el tema que quería presentaros. Es un tema que especialmente a mí me hace muchísima ilusión presentar, puesto que fue el tema de un máster en mi carrera y me dediqué al estudio de la microbiología ambiental en ambientes extremos. Entonces, un saludo para todos y espero que os haya gustado.